Algunas personas recuerdan muchas cosas de su infancia. La visitan con frecuencia como quien vuelve a un lugar que echa de menos, a un espacio geográfico en el que aflora una vez más esa sensación de libertad. A veces me gustaría poder hacer eso, ser capaz de acordarme en los pequeños momentos, de cómo era la voz de mis abuelos, de los juegos con los que me entretenía o de las preguntas que quería hacer. No lo hago, pero quizá eso sea lo más normal. Quizá lo que se espera de nosotros es que olvidemos, que enterremos bajo la arena todos aquellos días. Hay algo de lo que sí me acuerdo. Es una imagen repetida de mis primeros años de vida, un lugar del que simplemente no puedo despegarme. Es el mar. Siempre he pensado que cada persona tiene una playa a la que volver, un mar que le es suyo. Para mí es aquella playa del norte, con el sol tibio del atardecer en los últimos días de agosto, tratando de ser más rápido que las olas y derrumbando a base de patadas con mi hermana los castillos que habíamos construido. Son mis abuelos saludándome desde sus sillas a lo lejos, o mi madre con la toalla en mano, esperando para envolverme y protegerme del frío. Supongo que esa es la imagen que mejor condensa mi infancia. Pero hay un mar que es de otros. Hay un mar en el que no se construyeron castillos de arena, ni en el que se pudo correr hasta alcanzar la línea al horizonte. Es el mar de los sin nombre, pero también de los que no olvidan. El mar de los supervivientes. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Tengo 19 años, pero podría tener muchos más o muchos menos. Podría no estar leyendo estas palabras que he escrito en una madrugada o simplemente contar cualquier otra historia. Pero lo vamos a intentar. Tengo 19 años. Nací en el 2003 y lo que quiero contar sucedió 66 años antes de esa fecha. Era 1937. ¿Qué pasó ese año? Probablemente el mundo era muy distinto en 1937. Roosevelt gobernaba en Estados Unidos, Hitler se había hecho con el poder 3 años antes y todavía existían esos países. Vamos a contar esa misma historia de lo que mal llamamos guerra civil. Queremos contar algo que hasta hace no tanto desconocíamos y para ello nos vamos a 1937 y Andalucía. Aquella Andalucía campesina, obrera, empobrecida por las políticas de abandono y a la que la guerra matará de hambre. Meses antes habían fusilado a su poeta y al padre de su patria, Blas Infante. Las ciudades de Córdoba y Granada, así como Cádiz y Sevilla, con el paso entre las dos para el acceso de soldados marroquíes, cayeron del lado de los sublevados. Ya desde el inicio de la guerra un gran proceso de exilio tuvo lugar por toda Andalucía. Personas de las provincias occidentales empezaron a huir hacia el este. Así comienza a gestarse el segundo mayor éxodo de la Guerra de España. A comienzos del 37, unos 60.000 refugiados se cobijan en Málaga. Vienen del campo de Gibraltar, de la provincia de Sevilla, del sur de Córdoba, de la serranía malagueña o de las comarcas de Antequera y Marbella. La ciudad, bombardeada, recibe como puede a los refugiados de la mano de mujeres como Lina Molina, militante comunista, que dirigió el Comité de Acogida de Refugiados y dijo que en aquellos días Málaga era un centro de concentración. Y ahí volvimos. A Málaga nos fuimos 5 jóvenes con la esperanza de recordar, de hacer memoria de algo que ni siquiera había afectado a nuestra familia. Nos conocimos hace 2 años en la ruta de los exiliados republicanos por la frontera de los Pirineos. Nuestra relación comienza allí.
en aquellos montes del norte de Cataluña por los que pasaron a Francia 500.000 de personas que acabaron internadas en campos de concentración, luchando en la resistencia francesa, exiliándose al otro lado del océano o muriendo en Mauthausen. Pero esa es otra historia. Esta historia puede empezar quizá con un nombre, Norman Bethune, el nombre de un médico canadiense que decidió cruzar el océano para venir a socorrer a los heridos de la guerra en España. Como una de las causas más graves de muerte en el campo de batalla era la pérdida de sangre, Bethune creó el primer servicio móvil de transfusiones de sangre con una ambulancia rudimentaria e improvisada. De Madrid se marchó a Valencia y de ahí a Málaga, porque intuyó que allí sería requerido. Ojalá más hubieran tenido esa misma intuición. Mientras, escribió un diario de lo que vio en la carretera de Málaga a Almería, que probablemente sea la mayor referencia documental que poseemos para corroborar que esa atrocidad verdaderamente tuvo lugar. En sus palabras: lo que quiero contaros es lo que yo mismo vi en esta marcha forzada, la más grande, la más horrible evacuación de una ciudad que hayan visto en nuestros tiempos. Aquellos sucesos de la carretera de Málaga a Almería hoy los conocemos como desbandada, pero en realidad, como sucedió con la guerra civil, este es un nombre impuesto y que distorsiona la realidad. Desbandarse para la RAE quiere decir desparramarse o huir en desorden y confusamente, o incluso apartarse de la compañía de otros. Pero las malagueñas a aquel suceso lo llamaron huía o corría. El nombre de desbandar viene de Queipo de Llano, general jefe del Ejército del Sur, que por la radio atemorizaba a la población civil y hostigaba a las tropas. Desde aquella Sevilla que cayó rápidamente amenazó a la ciudad de Málaga diciendo: me sentaré en un café de la calle Larios, bebiendo cerveza, y por cada sorbo mío caeréis 10. Este es el mismo Queipo de Llano que con el acrónimo CAFÉ, Camarada Arriba, Falange Española, exigió café, que le den café, mucho café, a Federico García Lorca. El mismo Queipo que fue el causante de que en Andalucía haya 614 fosas, con más de 47.000 cuerpos, entre ellas la de Pico Reja en Sevilla, la segunda mayor de Europa, con 8.000 víctimas. El mismo Queipo de Llano que sacaron el 3 de noviembre del 2022 de la Basílica de la Macarena entre vítores franquistas, pero con la voz de fondo de Paqui Maqueda, familiar de víctimas del franquismo. Ayer, hoy, siempre, contra la impunidad de los crímenes del franquismo. Hoy, en Sevilla, se salda una deuda histórica. Aquella era Málaga la Roja, la comunista, más que Almería, y que resistió 7 meses a los embates sublevados. Aquella Málaga en la que las capillas de la catedral se tapiaron para guarecer a los refugiados. Aquella Málaga desprovista y abandonada porque las armas y los hombres se fueron a la batalla del Jarama. Aquella Málaga en la que, una vez tomada, María Gutiérrez Luque fue detenida por dar café a los refugiados. Una taza de café de verdad. Málaga cayó el 8 de febrero, y como en muchas ocasiones los sublevados dieron un par de horas a las tropas marroquíes para violar y robar cuanto quisieran. Y comandados por el falangismo español, se dijeron que en 7 horas les bastaría para hacer todo aquello que los rojos no se atrevieron a hacer en 7 meses. Matar, violar y saquear. Construyeron campos de concentración en Torremolinos y Alhaurín el Grande. No obstante, las cifras de la desbandada no están claras, pues se estima que entre 70 y 150.000 personas se echaron a la carretera. En ese momento, la ciudad de Málaga no tenía más que 250.000 personas censadas. Fue entonces cuando los bombarderos españoles, alemanes e italianos, 17 buques capitaneados por los cruceros Cervera y Baleares, que aún tiene una calle en su honor en el barrio de Vallecas, comenzaron a bombardear a la población civil. Un río de humanidad, una muchedumbre infinita es lo que hallaron Bethune, Thomas Worley y Hyacin Sykes. Sin embargo, en lugar de realizar transfusiones de sangre, comenzaron a transportar a niños, ancianos y mujeres embarazadas, como buenamente podían en su ambulancia. Eran 200 kilómetros de miseria, de almas harapientas, de hambre y de pérdidas irreparables. Un señor, José Ginés, natural de las Cuevas de San Marcos. Este testimonio está recogido en el Diario Sur de Málaga y de ahí donde hemos sacado, bueno, él cuenta que tiene mucha sed cuando llegan aquí
y va bajando por ese, como vemos, los dos barrancos impiden que la gente también vea el mar, no ven los acorazados que están ahí enfrente. Él baja a beber agua porque tiene sed y cuenta como cuando está bajando a beber agua aparecen aviones y aparecen los bombarderos y masacran. Aquí hay una masacre importante de la población civil. No sabemos cuántos murieron, es imposible conocerlo. Muchos cuerpos acabaron en el mar y éste se los llevó para siempre. Los bombardeos eran constantes por tierra, mar y aire, y no solo apuntaban a la población, sino también a las montañas, para que la destrucción fuera mayor y los refugiados quedaran sepultados. Los niños se acurrucaban con sus madres, pero muchos se perdieron y no volvieron a verlas. De mientras, muchas familias de Granada, provincia partida en dos, se fueron uniendo al éxodo. El Socorro Rojo, con la histórica militante Matilde Landa y la brigadista Tina Modotti, fotógrafa italiana, salvaron cientos de vidas en los hospitales de Almería y en las colonias infantiles donde cuidaban a aquellos niños huérfanos o extraviados que de tan pequeños que eran, muchos no sabían ni su nombre y era casi imposible reunirlos con sus familias. Llegaban con ojos de pus y goma, con las alpargatas blancas manchadas por las úlceras. Llegaban con un hambre de solo haber comido pan ácido y naranjas robadas, con bebés de frentes pequeñas y piernas llenas de llagas. Hubo incluso mujeres que estrangularon a sus hijos para que no se los llevaran los fascistas y que se suicidaron con un canto porque ya no podían más. El Socorro Rojo atendió a unos 22.000 refugiados. Bethune y Worsley volvieron a Almería a pie para que cupiesen más personas en la ambulancia que los transportaba a esa ciudad pequeña con un puerto atestado y refugios escasos. Después de caminar entre y sobre muertos, Almería era una luz, pues muchos pensaban, con ese analfabetismo heredado de siglos, que después de esta ciudad se encontraba Barcelona y al poco la frontera francesa. En Almería las familias acogieron refugiados que sufrieron un brote de tifus y el problema del hacinamiento. Acogieron más de lo que podían, pero de ahí muchos continuaron su exilio, algunos a Argelia, otros se quedaron en Valencia. Los hubo que volvieron porque no todos tenían vinculación con la República, pues muchos huyeron por simple miedo, y otros, en cambio, siguieron hasta marchar en el 39 por la frontera francesa. Exilio de años, de campos de concentración, de miles de kilómetros. Se estima que 45.000 andaluces cruzaron la frontera como refugiados, pero al llegar a Francia fueron tratados como ratas, sufriendo hambre, miedo y enfermedad, en un campo de concentración como aquel de la playa de Argelès, en un frío febrero. Aquella gente caminaba de noche para burlar los bombardeos, pero al pasar por Torre del Mar, en la provincia de Málaga, el farero Anselmo Vilar decidió no encender la luz y los ataques aquella noche se detuvieron. Tras la llegada de los sublevados, Anselmo fue fusilado en la noche del 9 de febrero. Quedan aún huellas en el paisaje, como escasos recordatorios o cicatrices. Es la presencia de lugares como el río Guadalfeo en Salobreña los que nos recuerdan aquellos suicidios colectivos, pues la gente observaba la desesperación que suponía que el puente fuera volado y no hubiera otra forma de cruzar. Hay mucho más que podríamos contar, historias, voces silenciadas,
nombres enterrados de mujeres. Pero de momento queremos dar las gracias a las que resistieron y sobrevivieron, a las que, como dijo Ernestina de Champurcín, siguieron caminos que nadie les señala, a las antifascistas, a las mujeres brigadistas y del Socorro Rojo, a Tina Modotti, Matilde Landa, a las inglesas Leah Manning, Isabel Brown o Linda Stewart, a las supervivientes que nos han acompañado en institutos, en el camino, en el recuerdo, a Amparo Sánchez Monroy, a María Hidalgo Guerrero, a Manuel Triano Simón y a Ana Pomares Ruiz, que cumplió 95 años entre banderas republicanas, a la Asociación Sociocultural de la Desbandá, que cada año lo da todo para que cientos de personas, casi 1 millar, podemos hacer este camino y honrar a aquellas mujeres y hombres que caminaron junto a un mar que les negaron, junto a un mar de otros que hoy podemos hacer nuestro, encendiendo en esta noche eterna la luz de la memoria.